porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy invitamos a los maestros y a las maestras a que estén muy pendientes los próximos 30 minutos, porque más que nunca estamos cumpliendo con nuestra labor de informar y analizar. Así que les vamos a presentar con la voz de algunos ejecutivos de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación algunos de los puntos que quedaron plasmados en el acuerdo firmado entre la Federación y el Ministerio de Educación Nacional. Un proceso que inició hace 2 meses, culminó el miércoles pasado y por supuesto redunda en beneficio y dignificación de la profesión docente. Iniciamos este proceso de análisis con un contexto que nos permite analizar todo lo que se hizo antes de la firma de la rúbrica de este acuerdo muy importante para el magisterio colombiano. Es importante, maestras y maestros, que conozcan el contexto de este proceso de negociación. El oficio de historiador me lleva a mí a señalar que son 3 momentos importantísimos en la cronología de la misma. El primer momento se puede condensar en lo actuado, y lo actuado se refleja en el acta de instalación, el acta de la primera sesión, apertura, las actas de acuerdos parciales, 5 que se suscriben, el acta de prórroga de la negociación y el acta final de acuerdos que se constituye. El segundo momento son los procesos de construcción y de acompañamiento del pliego. Hay que señalar que aquí participaron varias manos y varias voces. Nuestra Junta Nacional, el seminario de todos los compañeros integrantes de las juntas directivas, el trabajo que se logra hacer con los integrantes de los equipos asesores de FECODE. Ellos ayudan a construir colectivamente el pliego de peticiones e igualmente nos entregan en varios eventos los insumos y las herramientas para defenderlo. De la misma manera, hay que señalar que hay otros escenarios, como el escenario de la movilización, el escenario de la lucha. Recordemos el momento de la erradicación del pliego con un paro apoteósico, una jornada imponente, un paro de 48 horas que también convocamos para hacer presencia. Esto en consonancia de lo que gravitaba en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Señalar que hay un trabajo importantísimo, compañeras y compañeros, que se hace en el Congreso de la República a través de las actividades del lobby o del cabildeo, donde se logra hacer persuasión y se logra hacer incidencia para que muchos de los puntos planteados en el pliego y que van en el proceso de su aprobación, pues hoy tengan una respuesta favorable, una respuesta sentida. El pliego, compañeras y compañeros, recoge y resuelve muchas de las peticiones y problemática de la generalidad del magisterio colombiano. El pliego también vende la educación pública como ese patrimonio público, como ese bien común, como ese derecho fundamental que aún no nos han podido quitar a los colombianos. Señalar, compañeras y compañeros, finalmente, que seguiremos hermanados en la lucha, construyendo alternativas y transformando realidades. Un logro fundamental que demuestra que FECODE trasciende y el Ministerio colombiano de las luchas gremiales a las luchas políticas es que logramos la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones para que haya un incremento real y progresivo de los recursos para una educación gratuita, de calidad y financiada por el Estado. Una reforma constitucional que va a ser consensuada, una comisión de alto nivel que se va a instalar 2 meses después de la firma del acuerdo para sesionar durante 6 meses y construir de manera consensuada esa propuesta de reforma constitucional, esa propuesta de acto legislativo que tendremos que ganarlo en las calles. Es por eso que con esta reforma se pretende cerrar 6 brechas fundamentales. Una, el acceso universal a la educación de niños y niñas en el país y de jóvenes. De igual manera, la canasta educativa. Asimismo, una jornada única con condiciones, la infraestructura educativa, la relación maestro-alumno-docente y la brecha de educación rural. Para señalar que todo el proceso quedó
fuertemente consolidado, tenemos que decir que el acuerdo se irradia por las partes, gobierno y FECODE, en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 193. Es decir, estamos señalando este objetivo como un objetivo político que le demuestra al país, a la comunidad educativa, que FECODE sí lucha por la defensa de la educación pública estatal. Ese abrazo a todo el magisterio colombiano por este logro fundamental. Y tenemos también que decir que nuestro pliego de peticiones tiene perspectiva de género. Uno, logramos el respeto inmediato para que en las instituciones educativas se genere el espacio de la lactancia a todas nuestras mujeres maestras maternas. Es fundamental porque hoy no se venía reconociendo. Y de igual manera, en el pliego de peticiones logramos un estudio del índice de morbilidad con perspectiva de género que permita que se miren las enfermedades que hoy se producen producto del acoso laboral y que incida en todos los procesos del desarrollo del 1655 para el magisterio colombiano. En materia de política educativa pública, se ha fortalecido el proceso de universalización en coberturas netas de la educación básica media, aclarando media técnica o académica. Igualmente de la educación rural, de jóvenes y adultos y de la educación inclusiva. Sobre la educación inclusiva, vale la pena destacar que el gobierno acepta una comisión FECODE Ministerio, Consejo Nacional de Concertación, ICBF, para discutir la normatividad y la garantía que deben tener los niños de acuerdo a su condición. En materia de jornada única, se ratifica que no pueden establecerse sin condiciones previas, decisión del Consejo Directivo y de los órganos de gobierno. Para el 12% de los colegios del país que actualmente no cumplen con la jornada única, con las condiciones de la jornada única, habrá los mecanismos. En primer lugar, un estudio independiente que establezca los criterios y si se están cumpliendo las condiciones o no. Unos tiempos para los planes de mejoramiento. Y si al final de esos tiempos no se cumplen, el Consejo Directivo podrá suspender la jornada única. En tercer lugar, sobre el tema de la defensa de los recursos públicos, se establece que no se pueden entregar recursos públicos a los particulares por encima de lo que define la ley. El punto de reforma constitucional nos lleva indiscutiblemente a hacer una modificación sustancial a los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional a través de una comisión de alto nivel. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el del preescolar, con la universalización, con la garantía de que los niños y niñas de Colombia tengan este derecho porque es un derecho fundamental y humano. Por eso llamamos a la sociedad, a los padres de familia, a los estudiantes, al movimiento sindical, a los alcaldes y gobernadores a que apoyen esta reforma constitucional para que los niños entre 3 y 5 años tengan la posibilidad de ir a las escuelas, desde luego a desarrollar en su mejor etapa, en la etapa inicial de la vida, los procesos de aprendizaje y desde luego los procesos de desarrollo del conocimiento y del saber. Un segundo hecho muy importante que hemos logrado es el de las escuelas normales. Estamos a la expedición del decreto y la Federación hace parte de ella, aclarando que FECODE ya dejó sentados los puntos fundamentales en los que tiene que ver la importancia de las escuelas normales en el proceso de formación de los compañeros educadores, o sea, en las normales donde se forman los formadores, y aquí hay unos acuerdos que están hechos también con los compañeros de las normales, el Comité Ejecutivo de FECODE y el Ministerio de Educación. Aquí lo que hemos hecho, compañeros, es unos acuerdos grandes, gruesos, en defensa de la educación pública y desde luego de la dignificación de la profesión docente. Frente al tema de las relaciones técnicas, es decir, el número de alumnos por grupo en la zona urbana y en la zona rural, el número de alumnos por orientador, por coordinador, es decir, un aspecto fundamental, llegamos al siguiente acuerdo, y es que se conforma una comisión entre FECODE y el Gobierno Nacional, en el cual habrá dos estudios, uno que realice el gobierno y otro que realice FECODE, para llegar a un cambio en las relaciones técnicas que están instituidas en el gobierno con el decreto 3020. Por otro lado, durante el tiempo que se demore el estudio, el gobierno se compromete a no modificar la planta de personal
de los colegios para garantizar la estabilidad laboral de los maestros. El otro aspecto a tratar es lo que tiene que ver con lo que determinó la Ley General de Educación en torno a los foros y a las juntas municipales, departamentales, distritales y nacionales de educación, que son una base fundamental de la autonomía escolar, de la participación de toda la comunidad educativa en la reflexión y en el quehacer de la educación. Se acordó revivir estas instituciones tan importantes que han estado durmiendo el sueño de los siglos y que merecen tener un papel protagónico en este momento en que estamos luchando por una educación pública y que estamos luchando por la autonomía escolar, es decir, porque se respete el gobierno escolar y sea la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, profesores y directivos docentes, en el marco de la Ley General de Educación, las que determinen el método, el contenido y el rumbo de nuestras comunidades educativas. Punto fundamental para el magisterio colombiano. Se acordó un cronograma para concretar el estatuto de la profesión docente. Allí se vinculará el proceso de ingreso con una nueva reglamentación del concurso. Por otro lado, los protocolos de evaluación de desempeño que estaban suspendidos quedan anulados porque solamente se acordará sobre la base de esta nueva normatividad el proceso de evaluación de desempeño. El ascenso de los docentes y la asimilación de quienes están hoy en carrera dependerá precisamente de este acuerdo. Esperamos que sea la última evaluación diagnóstica y formativa que se está desarrollando y que en esto se llegó a un acuerdo es de llevar 8.000 maestros a cursos cofinanciados con el Estado. Por otro lado, se acordó formación docente, 1.000 licenciaturas, 2.000 especializaciones, 7.000 maestrías y 1.000 doctorados, donde habrá 70% cofinanciado por el Estado y 30% de los docentes en todo el territorio nacional. Además, se acordó que el proceso para los provisionales se les respetará sus condiciones y su continuidad mientras haya plazas docentes y que se les respetará obviamente sus perfiles y su idoneidad. También tuvimos acuerdos sobre el proceso de convalidaciones donde el Ministerio de Educación se compromete a revisar la reglamentación y agilizar los procesos que se están dando con los títulos extranjeros. Sobre el tema económico, pues se insiste por parte de la Federación en que se dé cumplimiento a lo pactado en los años 2015 y 2017 con el tema de nivelación salarial. Y pese a la crisis que tiene hoy el país, se logra materializar este acuerdo y se compromete el gobierno a garantizar 5 puntos porcentuales más en el proceso de nivelación salarial, distribuidos así: en el 2020 1 punto, en el 2021 1.5 puntos porcentuales y en el 2022 2.5 porcentuales, dejando pues el proceso en punta. En el tema de la bonificación pedagógica se logra un avance ratificando FECODE la exigencia de la progresividad en el tema, y para el año 2021 se acuerda que la bonificación pedagógica será equivalente al 19% del salario, que constituye factor salarial, y que pues de ahí en adelante se sostendrá ese valor, pero como lo he dicho, FECODE insiste en que se tiene que materializar el incremento gradual en el tiempo de acuerdo al principio de progresividad. Sobre el tema de estímulos, pues nosotros, una pelea que ha tenido la Federación es la defensa del pago de la prima de vacaciones de manera proporcional al tiempo laborado. Ha sido un mecanismo que el gobierno ha tenido ahí para obligar a los trabajadores a que no se puedan mover de las instituciones educativas. Hoy logramos que en el lapso de 3 meses se constituirá una comisión, gobierno FECODE, para mirar la reforma que hay que hacer al 1381 del 1997 para definir la proporcionalidad en el pago de la prima de vacaciones de acuerdo al trabajo del maestro cuando no se completan los 10 meses de labor. En el acuerdo quedó establecido
que se mantiene el artículo de concurrencia en el pago de las deudas que tienen los entes territoriales con los maestros, y el gobierno asume la responsabilidad de la concurrencia cuando esto no tiene los recursos suficientes para ese pago. Frente al eje de salud, prestaciones económicas y sociales del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, se abordaron varios temas del pliego de peticiones de FECODE. Un tema muy importante tiene que ver con darle desarrollo y cumplimiento al decreto 1655 que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Importante el acuerdo que se llega con FECODE y el Gobierno Nacional para que este decreto de verdad pueda resolver la problemática que se viene presentando en materia de salud, en materia de incapacidades, en materia de valoraciones que hoy no se viene reconociendo. Por otro lado, un tema muy importante tiene que ver con el fortalecimiento del Fondo de Prestaciones Sociales Magisterio. Se plantea el pago del pasivo prestacional, que estos recursos reposan en el Ministerio de Hacienda a través del FOMPEC. Se plantea en el acuerdo que estos recursos se girarán anualmente de acuerdo a lo que se va requiriendo, pero sobre todo en esta parte los recursos deben ir precisamente a fortalecer el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. A su vez, un tema que también se trata es con relación que en estos momentos hay muchos docentes que están mal liquidados, que no están afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en el acuerdo queda contemplado que en un lapso de tiempo estipulado se le va a hacer una reforma al decreto 3752 que posibilite resolver toda esta problemática que hoy tienen los docentes que están mal afiliados, pero que también tienen una serie de aspectos negativos por no estar afiliados al FOMAC. Continuando con el tema de salud, y a partir de la firma de este acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, se debe garantizar de una vez por todas la prestación de los servicios médicos asistenciales a los docentes y sus familias. No puede existir ningún municipio, ningún departamento donde se le niegue la prestación de los servicios médicos, de laboratorio, de cirugías, etcétera, a los docentes y sus familias. El compromiso que existe con la previsora es que a más tardar en el mes de junio no deban existir deudas de alto costo, que ha sido la gran justificación de los prestadores de salud para negar los servicios. Por eso hemos creado una comisión a partir de la firma de este acuerdo entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Supersalud, FECODE, la Procuraduría General de la Nación, para que en conjunto y de los prestadores se garantice la prestación de los servicios, y por supuesto que si se mantiene el incumplimiento se pueda sancionar, de ser necesario cancelar el contrato con los actuales prestadores de salud. Asimismo, la creación de la figura del defensor del usuario en salud, para que garantice de una vez por todas en todo el territorio colombiano este derecho que tienen los docentes y sus familias. Y como otro elemento adicional, el pago de la sanción por mora que se está ocasionando por parte de la previsora cuando han reclamado las cesantías parciales o definitivas, los docentes, se garantiza el pago en el segundo semestre del año 2019 y a más tardar en el primer semestre del año 2020. Se acordó el capítulo 4, que tiene que ver con derechos a la vida, garantías sindicales y obviamente los procesos de reparación colectiva que le corresponden a FECODE, y la participación en todo lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz y estos procesos de reparación integral que darían un proceso de dignificación a lo que ha sido nuestra organización. El bienestar siempre ha sido importante para nuestra federación. Nuestras familias, nuestros maestros y maestras son parte importante de este componente. En esta ocasión, FECODE le exigió al Gobierno Nacional unos acuerdos en materia de juegos, de cultura y de vivienda. En los juegos, la financiación
se logró nuevos recursos para nuevas disciplinas deportivas y nuevas modalidades. Discutiremos con el Gobierno Nacional en los próximos 4 meses para fortalecer nuestros juegos y nuestras actividades culturales, que además de la danza, además de la música, puedan haber otras modalidades que muestren el talento, la grandeza y la fortaleza del magisterio colombiano. De igual manera, en materia de deportes de conjunto, de deportes individuales, tanto el 2019 como el 2020 tiene que tener mayores recursos a los establecidos en el año 2017, que fueron 2.750 millones en materia de juegos y 1.500 en las actividades culturales. De igual manera, es pedir por parte del Gobierno Nacional en el término de un mes a los entes territoriales, requiriendo que cumplan con cada una de las fases municipales, regionales y nacionales, y que apoyen a los maestros y maestras en cada uno de estos eventos. En materia de vivienda, se exigió al Gobierno Nacional priorizar las necesidades de vivienda y planes de vivienda con tasas preferenciales en la aplicación de créditos en el sector financiero, en el sector solidario. Conjuntamente, Gobierno Nacional y FECODE realizaremos un estudio de la caracterización de las necesidades de vivienda de propietarios y copropietarios de la zona urbana y de la zona rural. Esperamos que este 2019 y en el 2020 estos acuerdos en materia de bienestar se cristalicen. Feliz fin de semana. Después del análisis minucioso por parte del Ejecutivo de FECODE sobre los acuerdos a los que llegó la Federación con el Ministerio de Educación Nacional, pues el presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, hace un balance de todo el proceso, de lo que se desarrolló durante estos 2 meses de negociaciones. Saludo al magisterio colombiano con una gran noticia. El Comité Ejecutivo le cumplió a los maestros y maestras de Colombia, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a nuestros padres de familia, en estos grandes acuerdos en lo que tiene que ver con política pública educativa, dignificación de la profesión docente, salud, FOMAG y prestaciones sociales del magisterio colombiano, garantías, derecho a la vida, el tema de la escuela como territorio de paz y bienestar para el magisterio colombiano. El acuerdo refleja mayor nivelación salarial, mayor progresividad frente a la bonificación pedagógica, el tema de la proporcionalidad de la prima de vacaciones de acuerdo al tiempo laborado por los maestros y maestras, pero a la vez seguiremos pendientes porque el próximo martes en la Mesa Nacional Estatal se continuará discutiendo el incremento salarial para todos los maestros y maestras de Colombia. En unidad, en armonía, en cordialidad, seguiremos avanzando en la conquista y reivindicación de los derechos laborales, pensionales y prestacionales del magisterio colombiano. Invitamos a nuestros maestros y maestras de Colombia a seguir en unidad, a fortalecer nuestra central unitaria de trabajadores, a fortalecer nuestros sindicatos filiales y a fortalecer nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en defensa de la educación pública, en defensa de la libertad de cátedra, por la defensa de la autonomía escolar y por mayores reivindicaciones, porque con la unidad, con la lucha de los maestros y maestras de Colombia, lograremos cosas importantes y fundamentales para el magisterio colombiano. Invitamos al magisterio en pleno para que esté muy atento de la información oficial que será emitida y publicada, por supuesto, por los diferentes medios de comunicación de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación sobre el acuerdo que se firmó entre esta institución y el Ministerio de Educación Nacional. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Reitero, los invito para que estén pendientes de la información de la página web www.fecode.edu.co y de las redes sociales. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.